Hola amigos y hermanos, no caballeros. La promesa es deuda. Decíamos, estamos de acuerdo en un modelo de trabajo que ha llegado para quedarse, el representado antes, el precariado como nuevo objetivo político. ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? Veamos. Primero, en este contexto de falta de recursos interactúan muchos factores que determinan cada vez que sea más difícil que la persona pueda salir de la situación multiproblemática en la que se encuentra inmersa. Y para entender este escenario, producimos un fragmento del informe de FOESA, que dice así: la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis. La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 7 millones de excluidos, el 77% sufre exclusión del empleo y el 61% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud. ¡Qué barbaridad! En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño los que se han visto mucho más afectados y afectadas. El informe se pregunta: ¿cómo es posible que este mundo de marginación y pobreza, de hambre física y de exclusión social se hayan instalado de forma permanente a nuestro lado y de una manera mucho más agresiva y masiva que hace pocos años? ¿Tiene que ser necesariamente así? Estas preguntas, hermanos y amigos, nos cuestionan claramente el modelo socioeconómico que estamos viviendo y piden respuestas, sí. Pues a continuación enumeramos algunas de las realidades que definen este nuevo panorama socioeconómico marcado por las desigualdades de la exclusión social. Veamos. Se ven nuevos perfiles de pobreza, más extensa, más y más cronificada. Nuestra sociedad capitalista ha priorizado el beneficio particular por encima de los intereses comunes.
Si en tiempo de bonanza económica no fuimos capaces de reducir la pobreza, mucho menos cuando el terremoto de la crisis la ha consolidado y aumentado. Así pues, nos encontramos en una pobreza estructural que ya existía, pero que actualmente se ha vuelto mucho más fuerte, severa, profunda y duradera. Se dan situaciones, y hay que saberlo, y experiencias que hace unos años eran impensables, como la existencia de muchas familias que no tienen ningún ingreso, que han perdido o están en riesgo de perder la vivienda, o que no pueden garantizar la cobertura de sus necesidades más elementales. Pero hay más. Junto con la pobreza de siempre, ha aparecido la nueva pobreza que se corresponde a un nuevo grupo de población que no tiene trabajo durante un largo periodo de tiempo y a pesar de tener las competencias laborales y personales, se ha visto excluido del mercado laboral. ¿Quién son estas personas? Son personas que han entrado en una espiral de pobreza y precariedad de la cual cada vez les resulta más difícil salir. Y a partir del año 2007, en España ha aumentado el número de personas las cuales le faltan los recursos mínimos para vivir una vida digna. De repente, personas que se consideraban miembros de las clases medias se ven incapaces de hacer frente a los posibles gastos extraordinarios o imprevistos. De aquí que tenemos que tener presente que si el coste del alquiler o de compra con la hipoteca significaba antes de la crisis un 12 o 15% del presupuesto familiar, hoy en día se ha disparado a porcentajes insostenibles que llegan al 60% de la economía familiar. Este hecho provoca que el riesgo de exclusión residencial aumente como nunca había pasado antes, pero está pasando, por desgracia. Como ya hemos dicho más arriba, aparece un nuevo perfil de pobreza, el de los trabajadores pobres. Personas que no llegan a cobrar ni el salario mínimo interprofesional, 648,60 al mes o 9.080 al año, y que en muchos casos no superan el umbral de la pobreza, situado en 7.961 al año. En esto
a pesar de llevar a cabo jornadas laborales de 8 horas o más. Tenemos que recordar que el año 2008 había un 4,76% de hombres y un 14% de mujeres en esta situación. Pero después de la reforma laboral del año 2012 y en datos de Eurostat del 2014, llegaba casi al 12% del total de los trabajadores y trabajadoras españolas y españoles. ¿Qué está pasando? Pues lo vemos enseguida. Y es el tema del incremento por esta situación lógico en las desigualdades. Aunque parezca un tópico, es una realidad. Cada día los pobres son más pobres y los ricos más ricos. La diferencia entre unos y otros aumenta significativamente. Escándalo, blasfemia, pecado. El último informe de OFAT, Internom, prevé que si no cambian las cosas, en el año 2016, que ya ha pasado, el 1% de la población mundial controlará el 99% de las riquezas del planeta. Sigue el escándalo. Y en respecto a España, este mismo informe nos aporta el dato de que las 20 personas más ricas ganaron 15.450.000 de dólares en el 2013 y disponen ellas solas de tanto dinero como el 30% de la población española más pobre, junta, formada por unos 14 millones de personas. Sigue el escándalo. Igualmente, la encuesta de condiciones de vida nos proporciona unos datos preocupantes, muy preocupantes, del inicio de la crisis del 2007. El grupo de renta más baja ha pasado de concentrar del 32% al 40% de la población y el grupo de renta media ha pasado del 60% al 52% de la población. Lo que vemos es una tendencia, por los últimos estudios reafirman, al indicarnos que este dato se ha desplomado hasta el 44%. Y hay que repetirlo las veces que haga falta. La crisis no ha afectado de igual manera a todas las clases sociales. Es evidente, ¿o no? Cuanto más pobre es una persona, sufre mayor vulnerabilidad y tiene más dificultades para superar
las situaciones adversas en que se encuentra. De ahí que, por desgracia, los gobiernos han tenido muy poco en cuenta esta premisa en sus políticas fiscales y de protección social. Así es, y así se cuece, hermanos y amigos. Nos vamos a quedar aquí con estos datos, con este incremento de desigualdades reales, y lo veremos. El siguiente tema será una nueva clase social llamada precariado. Ándale, eso es lo que veremos, lo que estamos estudiando. El precariado. Bueno, amigos todos y no caballeros, nos veremos en la próxima sesión. En eso prometido, una nueva clase social llamada así, de despectiva, precariado, pero realista. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre. Adiós. Dream.